El tren nocturno avanzaba despacio por las tierras nevadas, como siempre hacen los trenes de noche, sin ninguna prisa por llegar a parte alguna antes de la mañana. En el vagón comedor, hacia la mitad del convoy, donde las lamparitas ardían bajas y doradas sobre cada mesa, un mozo llamado Holden hacía su guardia tranquila. Había trabajado en el servicio nocturno durante casi 30 años, y había llegado a pensar que las horas oscuras eran la parte más verdadera del viaje. De día el vagón iba lleno y ruidoso, y la gente quería las cosas deprisa, y apenas reparaba en el campo que se deslizaba afuera. Pero de noche, cuando casi todo el tren se había retirado a dormir a sus literas, el vagón pertenecía a los pocos que no podían dormir, y a Holden, y al gran samovar de latón que él mantenía siempre caliente, siseando suavemente para sí en un rincón como un gato satisfecho. Los de la noche eran los que más le gustaban. Había una ternura en los viajeros de la madrugada que la luz del día nunca terminaba de permitir. Una persona sola a las 2 de la mañana, mirando pasar la nieve, está más cerca de su verdadero ser de lo que estará en todo el resto del día. Holden había llegado a sentirlo como una especie de privilegio, acompañar a la gente a semejante hora, y no pedirles nada en absoluto salvo que lo dejaran entibiarles la taza. No eran muchos a bordo esta noche. Un anciano, cerca del otro extremo, estaba sentado con una taza de té ya frío y un libro que en realidad no leía, mirando en cambio la nieve. Un joven soldado dormitaba contra la ventana, con la gorra calada sobre los ojos, camino a casa o alejándose de ella, Holden nunca podía saberlo. Y una madre, con un niño pequeño dormido y arropado sobre su regazo, estaba muy quieta para no despertar al pequeño, y le dedicó a Holden una sonrisa cansada y agradecida cuando él, sin que se lo pidiera, le dejó junto al codo una jarrita de leche caliente. Él sabía, sin que nadie se lo dijera, que quería cada uno de ellos, pues 30 años de noches le habían enseñado el pequeño idioma de los que están fatigados. Más té para el anciano. Una manta, arropada sin aspavientos, sobre el soldado dormido. Silencio, sobre todo. Los de la noche querían silencio, y calor, y la sensación de que alguien amable estaba cerca por si lo necesitaban. Tenía una manera de moverse por el vagón que no perturbaba nada, un silencio lento y practicado, de modo que un viajero adormilado podía sentir aparecer junto a su codo el calor de una taza recién servida sin llegar a despertar del todo para verla llegar. No era una gran habilidad. Nadie se lo había agradecido nunca de ninguna forma que el mundo se molestara en contar. Pero Holden había decidido, hacía mucho tiempo, que había cosas peores en las que un hombre podía ser bueno que en aliviar las noches de los demás, y ni una sola vez se había arrepentido de haberlo decidido. Era poco después de la 1 de la madrugada cuando la puerta del fondo del vagón se deslizó y entró la joven. Era joven, de 19 o 20 años quizá, con un buen abrigo que había sido cepillado con cuidado, y llevaba una pequeña maleta que no quería soltar. Se quedó un momento en el umbral, como si no estuviera segura de tener permiso, y Holden, que había visto a muchísima gente quedarse exactamente así, le dedicó la sonrisa particular que guardaba para ellos, la que decía: «Claro que eres bienvenida, ven y siéntate, aquí no hay nada que temer». Ella eligió una mesa hacia la mitad, no demasiado cerca de nadie, y puso la maleta en el asiento de al lado, pegada a ella, y juntó las manos sobre la mesa y se quedó mirando la oscuridad y la nieve. Holden le dio un momento. Luego se acercó, sin prisa, y le preguntó con delicadeza si le apetecía algo caliente. Era una noche fría, dijo, y el campo de afuera lo era más, y no había nada en el mundo que una taza de algo caliente no pudiera hacer siquiera un poco más llevadero. Ella alzó la vista hacia él, y él vio que tenía los ojos brillantes, como se ponen los ojos cuando una persona ha estado muy cerca de las lágrimas y las contiene con ambas manos. Le trajo té, dulce y fuerte, en una de las buenas tazas, y un platito de galletas que, según dijo, habían sobrado y de otro modo solo se echarían a perder, lo cual no era del todo cierto, pero era esa clase de pequeña mentira de la que a menudo está hecha la amabilidad. Ella envolvió la taza caliente con ambas manos, como si fuera lo primero cálido que tocaba en mucho tiempo. Y al cabo de un rato, porque la oscuridad y la nieve y el silencio tienen la manera de soltar lo que la luz del día mantiene bajo llave, empezó a hablar. Iba a la ciudad, dijo. A ocupar un puesto, uno bueno, con gente que no había conocido nunca, muy lejos del pueblo donde había vivido toda su vida. Había partido esa mañana de un andén donde su madre la había abrazado demasiado tiempo y su padre no había sabido qué decir, y había estado intentando, durante todo el largo día transcurrido, sentirse valiente al respecto, y descubría que no podía, no del todo. Tenía miedo.
No se lo había dicho en voz alta a nadie. Toda su vida había conocido cada rostro de su calle, a cada tendero por su nombre, el sonido exacto que hacía el portón del jardín y la forma en que la luz caía en la cocina de su madre por la tarde. Y ahora tenía que dejarlo todo, cada cosa familiar, por una ciudad donde ni una sola alma conocía su nombre, y no sabía cómo se suponía que una persona debía hacer algo semejante, ni si ella era de la clase de personas capaz de hacerlo. Había sonreído en el andén porque su madre la estaba mirando. No había dejado de tener miedo ni por un solo kilómetro desde entonces. Pero lo dijo ahora, al amable desconocido del té caliente, en mitad de la noche, porque de algún modo eso lo hacía más fácil. Holden escuchó, como había aprendido a escuchar, sin prisa y sin intentar arreglar nada, porque la mayoría de las cosas no quieren tanto que las arreglen como que las escuchen. Y cuando ella terminó, él no le dijo que no había nada que temer, porque eso no habría sido cierto, y ella lo habría sabido. En cambio se sentó frente a ella, solo un momento, cosa que casi nunca hacía, y le contó algo pequeño que había aprendido en 30 años de trenes nocturnos. Todos los que van esta noche en este tren, dijo, están entre una cosa y la siguiente. Para eso sirve un tren nocturno. Nadie lo toma porque haya llegado. Lo toman porque van en camino. Señaló con la cabeza hacia la ventana oscura, y la nieve, y las formas dormidas de los demás viajeros. Ese anciano va a ver a un hermano con el que se peleó, para tratar de arreglarlo antes de que sea demasiado tarde. Ese soldado todavía no sabe si va hacia su vida o si se aleja de ella. Esa joven madre lleva a su hijo a un lugar que espera que sea más amable que el que dejaron. Ninguno de ellos está seguro de cómo saldrá todo. Y sin embargo aquí están todos, viajando a través de la oscuridad, porque el único camino hacia la mañana es a través de la noche. Estás en buena compañía, dijo. La mejor que existe. La compañía de las personas que son valientes sin sentirse valientes. Esa es la única clase de valentía que de verdad existe. Ella le dio vueltas a aquello un momento. ¿Cómo sabe usted todo eso?, preguntó. Lo de los demás. El anciano, y el soldado, y la madre. Holden sonrió, y se levantó para volver a llenarle la taza. En realidad no lo sé, admitió. Me lo he inventado casi todo, por su aspecto. Pero es la clase de cosa que casi siempre es cierta, en un tren nocturno, de una forma u otra. Ninguno de nosotros está tan solo en esto como se siente. Esa parte no me la inventé. De esa parte estoy bien seguro. La joven se quedó callada un rato después de aquello. Bebió su té, y comió una galleta, y algo de la tensión abandonó sus hombros, como sucede cuando un miedo que se ha cargado a solas por fin se deja en el suelo, aunque sea un poco, aunque sea por un momento, delante de alguien amable. Holden se levantó, y volvió a su samovar, y la dejó con sus pensamientos, pues sabía que el consuelo, una vez dado, es mejor dejarlo hacer su trabajo callado en paz. Pero antes de irse hizo una última cosa pequeña. Tomó un trocito de papel y su cabo de lápiz, y escribió algo, y lo dejó junto a su taza al pasar. En él estaba el nombre de un salón de té, uno pequeño y cálido en una calle tranquila de la ciudad, atendido por una amiga suya, donde, dijo, una persona recién llegada y que no conocía a nadie en absoluto podía ir una noche solitaria y tener la certeza de una bienvenida cálida y una buena taza y una palabra amable. Dile que te manda Holden, dijo. Ella te cuidará. A mí me cuidó una vez, hace mucho tiempo, cuando yo era joven y estaba asustado y camino de una vida nueva en un tren nocturno, igual que tú. La joven durmió, después de eso, con la cabeza contra la ventana y su pequeña maleta a salvo a su lado, y Holden se aseguró de que la manta no resbalara de sus hombros a medida que las horas pasaban y la oscuridad se adelgazaba hacia el día. La nieve cesó un poco antes del amanecer. Y cuando llegó la primera luz gris, llegó por encima de los tejados lejanos de la ciudad, extendida ahora frente a ellos, despertando, con sus 1000 ventanas que empezaban a atrapar la luz una a una. La joven despertó, y la miró, y Holden observó su rostro, y vio que el miedo seguía ahí, por supuesto, porque el miedo no se desvanece sin más en una noche. Pero junto a él había ahora algo más. Una disposición. El valor particular de una persona que ha viajado a través de la oscuridad y ha salido por el otro lado a la mañana, y ha descubierto que la mañana llegó después de todo, exactamente como siempre lo hace. Se quedó sentada un rato más, viendo la ciudad venir hacia ellos, y Holden le trajo una última taza, y no quiso cobrarle nada, por más que ella lo intentó. Corría por cuenta de la casa, dijo,
en la última noche de un largo viaje. Y para sus adentros pensaba que la tarifa de un tren nocturno no debería ser nunca solo dinero, en todo caso. Debería ser una pequeña amabilidad, pasada en silencio de mano en mano, de los que ya han hecho la travesía a los que apenas ahora la emprenden. Así lo habían llevado a él una vez, cuando era él el asustado. Y así pensaba seguir llevando a otros, mientras los trenes nocturnos siguieran corriendo a través de la oscuridad hacia la mañana. Gracias, le dijo ella, en la puerta, sosteniendo su pequeña maleta y su trocito de papel con la dirección escrita. Gracias a ti, dijo Holden, por la compañía. Las noches son largas, en el tren nocturno. Es bueno compartirlas. Donde quiera que estés esta noche, y sea cual sea la tarea tranquila que mantiene tus manos ocupadas, gracias por pasar este ratito aquí con nosotros. Descansa, y cuando quieras, siempre habrá otra historia esperando.